Bien, anteriormente hemos estado estudiando las medidas de tendencia central, que era la media, la mediana, la media cuadrática, la moda. Luego vimos las medidas de posición y hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Para analizar las medidas de dispersión lo vamos a hacer desde esta perspectiva, desde este ángulo. Vamos a comenzar con la sección 1, repasando lo que es el rango, que ya ustedes lo vieron. Vamos a estudiar este caso. La siguiente tabla muestra las notas de un examen de los estudiantes de los grupos A y B, o sea, son dos secciones. Pide llenar la tabla de frecuencias y dibujar el respectivo polígono, el polígono regular que ustedes aprendieron a dibujar en matemática de octavo grado. Número 2, encuentre la media mediana de cada grupo. Esto es lo que ya estuvimos analizando anteriormente. Tenemos aquí el grupo de estudiantes según la nota. Son datos no agrupados. Y tenemos el número de la lista, el estudiante número 1. Solo son 10 estudiantes en cada sección. El estudiante número 1 en la lista, en el grupo A sacó 35 puntos. En el grupo B sacó 42. Y aquí tenemos la calificación o la nota de cada estudiante según el número de lista. Por ejemplo, el estudiante que está en la lista tiene número 7 en el grupo A, sacó 50, y el estudiante del grupo B que está como número 7 en la lista tiene 43 puntos. Y aquí tenemos todas las calificaciones. Luego podemos analizarlo con el número de estudiantes según la nota y grupo en un caso de datos agrupados. ¿Qué consideramos aquí para agrupar los datos? Tomamos en cuenta los rangos entre los que está permitido o entre los que está la calificación. Por ejemplo, aquí si observamos en estos datos, el valor menor de todos es 30 puntos, que está en el grupo A, y también un estudiante, el número 6 en la lista del grupo B, también tiene 30 puntos, es el más bajo. Y vemos que la nota más alta son 85 puntos. Entonces vamos a hacer intervalos para representar las calificaciones. Y como la más baja es 30, vamos a considerar intervalos de 10 en 10. Las notas mayores o iguales que 30 y menores que 40. Entonces hacemos intervalos entre 30 y 40. Siempre en esto de un libro a otro puede cambiar. En algunos libros toman en cuenta 30 y 39, luego 40, 49, luego 50, 59, y así van en ese rango. Incluso en los que ustedes hicieron, en las tablas que ustedes hicieron, había de 30 a 40, luego de 41 a 40 a 51, y así, dejando un margen ahí para encontrar el límite real inferior o los límites reales. Entonces aquí consideramos de 10 en 10, considerando los valores mayores o iguales en esta columna y los menores en esta. Significa que si tomamos en cuenta la segunda fila, por ejemplo, que dice mayores o iguales que 40, pero menores que 50, significa que aquí no vamos a tomar el número 40, sino que, bueno, vamos a tomar el número 40, perdón, porque dice igual, pero no vamos a tomar el 50. Si hubiese una nota de 50, no la tomaríamos porque dice menor que 50. Entonces aquí hacemos los intervalos de 10 en 10 y vamos a escribir la cantidad de estudiantes. Luego nos piden hacer el polígono de frecuencias. Bien, basados en lo anterior, en esta tabla que tengo aquí, voy a buscar cuántos están entre 30 y 40. En el grupo A veo que tengo mayor o igual que 30, tengo 1, 2, 2. Y en el grupo B tengo 1, solo 1. Entonces ese dato es el que voy a escribir aquí, mire. Tengo 2 que están entre 30 y 40 para el grupo A y 1 para el grupo B. Veamos entre 40 y 50 cuántos hay en el grupo A.
Como es mayor o igual que 40, tomamos este 40. Solo tenemos 2 en el grupo A. Y en el grupo B tenemos 42, 1, 40, 2, 3. Entonces tenemos 2 para el grupo A y 3 para el grupo B. De esa forma buscamos y completamos esta tabla que está aquí. Y ya tenemos la primera actividad, que nos pedía llenar la tabla de frecuencias, y ahora nos pide dibujar el respectivo polígono, y después vamos a encontrar la media y mediana. Para dibujar el polígono necesito los datos que tengo aquí entre 30 y 40, entre 40 y 50, y vamos a hacer una escala aquí en el eje X. Esto que tengo aquí, mire, va de 10 en 10, comenzando en 30, pero dejamos aquí un punto medio entre los dos. Por ejemplo, de 30 a 40, ustedes recuerdan que el punto medio es 35. Entonces vamos a marcar los puntos medios en cada uno, y luego, como el punto medio está con una diferencia de 5 unidades, entonces vamos a determinar 5 unidades al inicio y 5 unidades al final. Como estos datos en el eje Y, los datos son estudiantes y son 10 estudiantes, vemos que la mayor frecuencia aquí es 4, entonces vamos a tomar una escala de 1 en 1 hasta 5. Asignamos al grupo A un color, en este caso porque son dos grupos, al grupo A color rojo y el grupo B color azul. Y determinamos lo siguiente. Comenzando el primer punto que agregué aquí antes de 30, voy a analizar en el grupo A. Entre 30 y 40 hay 2 estudiantes, entonces entre 30 y 40 el punto medio es 35, es en esta dirección, y entonces el punto lo voy a colocar a la altura, mire, a la altura de 2, en el grupo A, que está en rojo. Luego voy a colocar este punto. Luego entre 40 y 50, busco el punto medio, que es 45, y voy a observar que aquí también hay 2, entonces voy a, en esta dirección y en dirección de 2, voy a colocar este otro punto. Entre 50 y 60 hay 4 estudiantes, entonces voy a buscar el punto medio entre 50 y 60, que es 55, que es toda esta línea que está aquí. Y en dirección del 4 voy a trazar este otro punto. Y así sucesivamente hasta encontrar todos los puntos. Luego voy a partir del punto inicial que escribí aquí para trazar líneas rectas. Bueno, este es un polígono que ustedes hicieron en octavo grado. Lo mismo van a hacer en el grupo B. En el grupo B van a identificar cuántos hay entre 30 y 40. En el grupo B hay 1, entonces entre 30 y 40, en el punto medio que es 35, a la altura de 1 van a escribir este punto. Y lo mismo entre 40 y 50, y entre 50 y 60 hay 3 en cada intervalo. Entonces tomamos en cuenta 45 como punto medio a la altura de 3 y 55 en el punto medio a la altura de 3 también. Colocamos el punto. De igual forma, veamos que entre 70 y 80 en el grupo B hay 1, y entre 70 y 80 es 75 el punto medio. A la altura de 1 colocamos el punto. Igual entre 80 y 90 en el grupo B, que es en el azul, entre 80 y 90 es 0, entonces va a ir aquí. Luego lo que hacemos es unir con una regla todos los puntos, y ese es el polígono. Polígono regular, se llama polígono de frecuencias. Luego aquí analizamos lo siguiente. Veamos el rango. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos. Si ustedes recuerdan, el rango ya lo vieron en la estadística anterior. Y para calcular el rango, todo lo que hacemos es restar el valor mayor menos el menor. Bien, vamos a estudiar entonces la desviación absoluta media, que esta es otra de las medidas de dispersión. Al comparar la nota de los grupos C y D, tenemos aquí el número de lista de los estudiantes. Tenemos una sección C y una sección D. Aquí tenemos las calificaciones.
tenemos la media. Esta media, recuerden cómo se obtiene, sumando todos estos datos hasta aquí y dividiéndolos entre 10. Así se obtiene la media, recuerden la media aritmética. Y el rango también ya pueden calcularla, que es el valor mayor que lo buscamos, que en este caso es 85, menos el valor menor, que si no me equivoco aquí es el 35. Entonces si usted lo resta, 85 menos 35 son 50. De igual forma hacemos en el grupo D. Y luego hacemos la tabla según les expliqué el caso anterior. Y solo nos piden comparar las notas entre los grupos. Ahora bien, aquí tenemos el polígono de frecuencias y tenemos representadas las notas de los dos grados. En ambos grupos la media es 60 y el rango es 50. Sin embargo, de esta gráfica se sabe que en el grupo D los datos están más concentrados alrededor de la media que en el grupo C. Si ustedes recuerdan, la media es 60, entonces aquí es 60. El grupo D, esto es lo que nos dice, en el grupo D los datos están más concentrados alrededor de esta media que en este grupo C. En este grupo C vean que hay menos datos, están más concentrados aquí. Un valor para expresar la medida de concentración de los datos alrededor de la media es la desviación absoluta media, y esta es la medida de dispersión que vamos a estudiar ahorita. Para encontrar la desviación absoluta media, lo que hacemos es sumar los valores absolutos de las diferencias entre los datos y la media, y eso se divide entre el total de datos. O sea, esto quiere decir sumar los valores absolutos, o sea, la suma de los valores absolutos de las diferencias de los datos y la media. Significa que vamos a restar el dato menos la media, y eso lo vamos a calcular el valor absoluto. Significa que va a ser positivo siempre. Luego lo sumamos. Es decir, yo voy a hacer, por ejemplo, en este 64 menos 60, y eso lo escribo dentro de barras de valor absoluto para que me dé positivo, más siempre positivo 4. Lo mismo voy a hacer aquí, pero si observamos, 43 menos 60 son negativo 17, pero como está en valor absoluto, entonces va a dar positivo. Eso es lo que quiere decir el valor absoluto. Luego lo sumamos todos. Hagamos un ejemplo para que se comprenda mejor. Ejemplo, la desviación absoluta media en el grupo C, aquí está, mire, el primer dato, 64 menos 60, el segundo dato 76 menos 60, pero dentro de barras de valor absoluto. Mire, 64 menos 60 más 76 menos 60 más 56 menos 60. Y se hacen las operaciones. Aquí en este caso nos va a dar 4, aquí nos va a dar 4 también. No, perdón, 16 aquí. Aquí nos va a dar 4. Y todos esos valores vamos a sumar. Y nos va a dar 162. Dividido entre 10. Consideramos que en el grupo C la desviación absoluta media es de 16.2%. Y en el grupo D hacemos lo mismo y nos da 11.4. Cuanto mayor es la desviación absoluta media, los datos se dispersan más de la media. Como parte de práctica, ustedes van a desarrollar este ejercicio donde pide encontrar la desviación absoluta media de dos grupos de los datos siguientes. Van a ser esta cantidad de peces capturados en 16 días de pesca por un grupo 1 y por el grupo 2, y el tiempo en días que tardan 24 carpinteros en fabricar una puerta de madera, el grupo 1 y el grupo 2. Solamente estas dos actividades van a hacer. En esto van a encontrar la desviación absoluta media, o sea, esto que está aquí, solo esto. Bueno, ahí nos quedamos y les presento una clase después. Hasta luego.